Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar este seminario que trata sobre la modelización cooperativa y dinámica de sistemas multifísicos con el uso de Conson Multiphysics en combinación con MATLAB. Bueno, esta es la agenda que tenemos hoy. Vamos a ver una muy breve introducción al software Conson Multiphysics en su versión 5.0 para aquellos que no lo conozcan todavía. Y después de esa breve introducción, pues entraremos ya en lo que es el modelado multifísico de Conson Multiphysics y MATLAB y haremos algunos ejemplos del mismo. Finalmente habrá un turno de preguntas al final de la exposición. Bueno, ¿qué queremos decir con multifísica? En la aproximación tradicional al modelado es que existía software dedicado específicamente a diferentes áreas de la física o la ingeniería, pero claro, esto dejaba fuera una serie de problemas, por ejemplo, como en el cual se acoplaban diferentes físicas o ingenierías de diferentes ramas de la física. Por ejemplo, la caída de un rayo sobre un avión, si queremos estudiarla, pues aquí tenemos que estudiar de forma acoplada, acoplando todos los fenómenos, pues los fenómenos de corriente eléctrica, el calentamiento de la superficie del avión debido a esta corriente eléctrica por calentamiento Joule. Tendríamos que encontrar cuál es la distribución de temperatura. Finalmente, este cambio de la temperatura produciría cambios y deformaciones debido a los esfuerzos térmicos, que también estas deformaciones influirían en cuál es la distribución de corriente eléctrica. Por tanto, en este problema tipo, pues tendríamos diferentes ecuaciones que hay que resolver juntas, como son las de conducción eléctrica, las de transferencia de calor y las de mecánica del sólido, puesto que también tenemos que calcular deformaciones y esfuerzos térmicos. Bien, Conson Multiphysics lo que hace es combinar todas estas ecuaciones en un mismo paquete integrado y se pueden hacer todas las simulaciones de forma acoplada o desacoplada. Este acoplamiento puede ser unidireccional, es decir, que hay unos efectos que influyen en otros. Por ejemplo, podemos decir que la corriente eléctrica influye sobre la temperatura, pero no al contrario, o puede estar totalmente acoplado. Estos son ejemplos de simulaciones que se han realizado con Conson Multiphysics y podemos ver que cubre una serie de áreas muy diferentes y con acoplamientos multifísicos. Por ejemplo, el enfriamiento en un molde, las vibraciones de una hélice, etc. Partículas en un mezclador, movimiento de partículas en un mezclador, que también puede haber un fluido dentro de estas partículas, etc. Ahora mismo Conson es líder mundial en simulaciones multifísicas y los distribuidores para España y Portugal es la empresa Alien Software Científico, que es la que organiza estos eventos. Bien, ¿qué tipo de simulaciones se pueden hacer con Conson Multiphysics? Pues podemos realizar simulaciones de 4 tipos fundamentales: mecánicas, de tipo fluido, eléctricas, electromagnéticas y de tipo químico. Y podemos acoplar 2 o más fenómenos físicos diferentes dentro de todas estas áreas sin ningún tipo de limitación sobre el número de combinaciones o el tipo de combinaciones que se puedan producir, lo cual es lo que está haciendo que sea líder en multifísica. Bien, aquí tenemos el entorno de simulación, es el escritorio de Conson, después lo veremos en los ejemplos. Hay una parte fundamental que es el constructor de modelos, que es esta parte que tiene aquí a la izquierda, donde es una estructura en forma de nodos donde almacenamos pues todas las características de la simulación que vamos a realizar. Aquí, por ejemplo, aquí almacenamos el diseño geométrico, el CAD, almacenamos los materiales que se establecen para cada dominio de la simulación, qué física queremos resolver, o sea, no qué física simple, sino qué físicas en combinación queremos resolver, el mallado que hay que realizar, puesto que al final lo que hacemos es discretizar las ecuaciones en una malla, las opciones para resolver, para resolvedor, el resolvedor numérico, y además el tipo de estudio que queremos hacer, si queremos hacer un estudio temporal o estacionario, o en función de la frecuencia de las señales, etc. Y también herramientas para los resultados. Entonces, están todas las herramientas necesarias para hacer la simulación, aparecen almacenadas en el constructor del modelo. La estructura que se forma dentro del constructor del modelo es el árbol del modelo, que después veremos cómo este árbol del modelo tiene una réplica
en el objeto de modelo dentro de MATLAB. Con lo cual podemos comunicarnos entre MATLAB y Console Multiphysics. Bien. Esta es la estructura del software. Hay un software básico que viene todas las herramientas de modelado multifísico e incluye una serie de ecuaciones físicas y de ingeniería básicas. Después, dependiendo del tipo de estudio que queramos saber, pues puede que queramos añadir algunos de los módulos adicionales, por ejemplo, que son de tipo eléctrico, mecánico, fluido y químico. Estos módulos, que están aquí en color azul, lo que hacen es añadir ecuaciones preestablecidas nuevas a las ecuaciones básicas que vienen con el paquete central. Hay otros módulos que son estos verdes que son multipropósitos, que lo que hacen es, en lugar de añadir física nueva o ingeniería nueva, lo que hacen es añadir funcionalidades nuevas. Por ejemplo, tenemos un módulo de optimización que permite que lo que añade son algoritmos para hacer cálculos de optimización. Y después hay otros módulos, en uno de ellos es el que nos vamos a centrar en el día de hoy, que es el LeafLink for MATLAB, que lo que permite es conectar Console Multiphysics de forma interactiva con otro software. Muchos de ellos son el software de tipo CAD, pues si queremos hacer la geometría en nuestro software CAD y después trasladarla a console interactivamente para hacer la simulación. Y en el caso de LeafLink para MATLAB, lo que permite es utilizar los modelos de console dentro de MATLAB, dentro de un script, o para acceder a través de las funciones de MATLAB y las funciones que console pone disponibles para MATLAB, que es lo que vamos a centrarnos en el día de hoy. Bien, hay muchos recursos para aprender, para introducirse al uso de Console Multiphysics. Y aquí hay algunos cuantos ejemplos de simulaciones destacadas que se han realizado en el ámbito práctico de las empresas con Console Multiphysics, ¿no? Por ejemplo, un dispositivo de audición implantable nuevo, que esto lo han realizado en Bélgica. En el campo de la automoción, pues lo han utilizado, por ejemplo, en Toyota para optimizar el enfriamiento de una placa refrigeradora en el vehículo eléctrico. También en Ford, para simular, en este caso una simulación de tipo químico, las baterías de ion litio de sus vehículos. Y también, por ejemplo, la NASA lo ha utilizado para un cálculo electromagnético, que es el calentamiento por microondas de suelo lunar para estaciones de agua. Bueno, finalmente, después de esta brevísima introducción a Console, vamos a ver pues cómo podemos utilizar Console Multiphysics en combinación con MATLAB para realizar las simulaciones. Bien, tenemos que tener el paquete básico y también le añadimos el módulo de comunicación con MATLAB que se denomina LeafLink for MATLAB y que nos permite integrar Console Multiphysics y MATLAB. Con esta funcionalidad, pues lo que podemos hacer es esta serie de cosas que hay aquí. Podemos preprocesar datos en MATLAB que después lo exportaremos a nuestro modelo de simulación, extraer datos de los modelos para después utilizarlos en MATLAB en otra programación diferente. Podemos manipular los modelos a partir de la realización de un script en MATLAB, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, esta interfaz entre MATLAB y Console es bidireccional. Podemos utilizar MATLAB como una interfaz de programación para establecer y resolver los modelos de Console Multiphysics desde principio hasta final. Y también hay otra funcionalidad que es, en lugar de escribir el script de MATLAB, lo que podemos es escribir una función de MATLAB que después a la cual podemos después llamar desde el escritorio de Console, para utilizarla en la simulación ya propiamente en el escritorio de Console. Bien, siempre las dos últimas versiones de MATLAB están soportadas por Console. Bien, aquí hay voy a mostrar algunos ejemplos, pero vamos a empezar con este primer ejemplo, porque como mejor lo vemos en el seminario es viendo un ejemplo práctico, y vamos a estudiar pues este caso. Vamos a suponer que tenemos una placa de cobre, como esta rectangular de color amarillo que tiene aquí,
y que encima tiene cuatro plaquitas de acero, que son estas que vienen azules, que tienen un punto, y ahora estas 4 plaquitas calientan la placa de cobre, pero se va activando cada una de ellas a través cada 2 minutos. Entonces, de 0 a 2 minutos está activada esta plaquita de, como ven en el dibujo, la plaquita de acero de abajo a la izquierda. Cuando a los 2 minutos se activa la de la otra esquina, que es la que está señalada por un punto, y así se van activando cada 2 minutos una de las diferentes placas de acero que hay arriba y va calentando el cobre que tiene debajo. Bien, vamos a ver cómo nosotros podemos establecer el modelo en Consul Multiphysics y después cargar ese modelo en MATLAB y establecer pues la activación y desactivación de estos dominios del calor en los diferentes dominios que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que este es el primer ejemplo que vamos a hacer. Voy a compartir el escritorio de Console para que lo veamos todos. Bien, esta es la página inicial de Consul Multiphysics. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Podemos crear un modelo en blanco o podemos comenzar con el Model Wizard, que nos hace unas preguntas iniciales sobre el modelo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con Model Wizard. Lo primero que nos pregunta es la dimensión espacial. En este caso es un modelo en 3 dimensiones. Decimos 3D. La siguiente pregunta es decir qué física queremos utilizar. Como es un problema de transferencia de calor, pues nos vamos a ir a Heat Transfer y como son sólidos, pues vamos a seleccionar la física de Heat Transfer in Solids. Lo añadimos a nuestro modelo y vemos como aquí abajo nos aparece dentro del listado de interfaces físicas añadidas, pues ya tenemos la transferencia de calor en sólidos. Podemos añadir todas las físicas que queramos convenientes para nuestro modelo al listado. Bien, el siguiente paso sería pasar al estudio. Y aquí el estudio, pues lo que nos pregunta es qué tipo de estudio inicialmente queremos especificar. En este caso, lo que vamos a hacer, como ya hemos visto en la introducción a este modelo, es un estudio dependiente del tiempo. Bien, le damos a Done y se inicializa el modelo. Bien, aquí ya tenemos la ventana principal. Vemos cómo se ha inicializado el modelo, nos crea una geometría en 3 dimensiones. Nos aparece un nodo de física que corresponde a transferencia de calor en sólido, donde aquí, dentro de este nodo de física, lo que vamos a resolver son las ecuaciones de transferencia de calor. Y nos aparece un estudio, que es un estudio dependiente del tiempo, que es lo que hemos especificado al principio. Bien, vamos a comenzar introduciendo una serie de parámetros que van a ser tanto parámetros geométricos como parámetros físicos. Por ejemplo, vamos a introducir una longitud que es de 50 centímetros. Perdón. No sé qué ha pasado aquí. Vale. Le he dado algo sin querer. Okay. Vamos a volver aquí. Aquí. 50 centímetros. Vale. ¿De acuerdo? Podemos añadir, si queremos, una descripción del parámetro que estamos poniendo. Otra longitud, que va a ser de 15 centímetros. Vamos a poner una temperatura inicial, que es un 0, que va a ser 500 Kelvin. Un coeficiente de transferencia de calor, que vamos a llamar H0, que vale 50 vatios
metro cuadrado y por Kelvin, dividido por, ¿de acuerdo? Bien, y así podemos introducir los parámetros. Lo que voy a hacer es, para no tardar mucho en establecer el modelo, vamos a cargar el modelo. Ya he visto cómo se van introduciendo los datos. Bien, y aquí pues vemos cómo ya tenemos los parámetros introducidos. Una vez que hemos introducido nuestros parámetros, el siguiente paso sería hacer la geometría. La geometría está aquí dentro de este nodo. En primer lugar, creamos un bloque, que sería en la placa de cobre que hay debajo. Vemos cómo aquí lo que hacemos, cómo se añaden nodos. Bien, pues vamos aquí, añadimos pues la operación geométrica o la primitiva geométrica que creamos con esto. Por ejemplo, aquí añadimos un bloque nuevo, que no vamos a usar. Por lo tanto, lo voy a borrar. Bien, pues añadimos un bloque y especificamos, cuando nos ponemos encima de ese nodo, justamente a la derecha nos aparecen los ajustes para ese nodo. Entonces aquí especificamos pues la longitud, la anchura, altura y longitud de nuestro bloque. ¿De acuerdo? Después hacemos otro bloque arriba que sería la placa de acero. Y esta la copiamos, hacemos un array para hacer 4 placas iguales. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente ya está hecho nuestra geometría. El siguiente paso sería, como ven aquí, en la parte de materiales hemos añadido dos materiales que son el acero y el cobre. El cobre está asignado en el dominio 1, como vemos aquí, que el dominio 1 es el de abajo, la placa de cobre grande, y el acero está, como ven, en los dominios 2, 3, 4 y 5, que son los de arriba. Lo que hacemos al asignar dominio es decir cuáles son las propiedades físicas necesarias para ese dominio concreto. Por ejemplo, en este caso que necesitamos la conductividad térmica y la capacidad calorífica a presión constante de cada material. ¿De acuerdo? Tanto de cobre como de acero estructural. Bien, aquí también se pueden definir selecciones. ¿De acuerdo? En este caso tenemos una caja. Y hemos seleccionado pues esta superficie que hay entre los dominios. Y después de eso, una vez que tenemos los materiales establecidos, el siguiente paso sería establecer ya más concretamente la física. Tenemos la transferencia de calor en sólido y lo que tenemos que decir cuáles son los valores iniciales. Como valores iniciales tenemos en todo sitio pues un valor inicial de 123,15 Kelvin. Después veremos cómo en MATLAB podemos cambiar estas condiciones. Tenemos valor inicial T sub 0 en esta placa inferior izquierda de acero, ¿de acuerdo? Y le hemos puesto una temperatura inicial de T sub 0, donde T sub 0 era un parámetro que son 500 Kelvin. Es decir, que digamos que esta placa de aquí arriba inicialmente va a estar a una temperatura superior y va a transferir calor a la placa de cobre que tiene debajo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en MATLAB? En MATLAB lo que vamos a hacer es cambiar cuál de estas, cada 2 minutos, cada una de estas placas va a ir poniéndose a la temperatura de 500 Kelvin y va a ir calentando en la placa de cobre de abajo. Bueno, decimos que hay un flujo de calor en torno, en esta superficie verde, digamos, está abierta en torno, y pues la demás superficie está, digamos, aislada térmicamente, digamos, porque está en contacto con un foco calorífico. Bien, hay también digamos que ponemos aquí un material en 2 dimensiones como recubrimiento que hay de una placa conductiva delgada entre el cobre y el acero de aquí arriba. Esto simplemente se hace con esta condición que dice thin layer, donde pues le decimos cuál es
la anchura de esta capa delgada y cuál es su conductividad térmica, para que lo tengan en cuenta en el resultado. Bien, una vez que tenemos la física establecida, lo que hay que hacer es el mallado. En este caso hemos hecho un mallado, como veis, de tipo quad, o sea, cuadriláteros, ¿no ven? Y esos cuadriláteros lo hemos, digamos, barrido sobre todos los dominios. Y tenemos, esta sería la malla resultante. Muy bien. Y finalmente, muy importante, aquí en la parte del estudio dependiente del tiempo, tenemos que decirle desde qué tiempo hasta qué tiempo queremos resolver el modelo. Entonces, como vemos aquí, el tiempo aparece range de T0 hasta TF en paso dt. dt sería el paso T0, el tiempo inicial, y TF el tiempo final de la simulación. Bien, vamos a parámetros porque esos tiempos están aquí establecidos en parámetros. T0 inicialmente son 0, tiempo inicial es 0 segundos. El tiempo final es T0 más el periodo, donde el periodo son 2 minutos, o sea, el tiempo en que va a estar activo cada uno de los pequeños dominios de de acero que están arriba. Y dt, pues cada 5 segundos queremos que nos dé la solución en cada paso temporal de 5 segundos. Bien, ¿por qué ponemos parametrizado esto? Porque después en MATLAB podemos especificar que vamos a cambiar los valores de T sub 0 y TF, pues para que al principio vaya de 0 a 2 minutos, después vaya de 2 minutos a 4 minutos, después de 4 minutos a 6 minutos, etc. Y en cada uno de esos pasos de 2 minutos vamos a ir activando uno de los pequeños dominios de acero que hay aquí arriba. Muy bien, pues es decir, ya una vez que tenemos establecido el modelo en console, podemos guardarlo y ahora nos vamos a MATLAB. Voy a compartir la aplicación de MATLAB. ¿De acuerdo? Bien, para abrir console con MATLAB hay un icono directo en Windows que lo pinchamos 2 veces y lo que hace este icono es me abre una sesión de MATLAB y abre también al mismo tiempo un servidor de console. Un servidor de console que está oculto conectado con MATLAB. Entonces, como ven, aquí viene, eso nos lo indica MATLAB, al principio dice Starting the console multiphysics link from MATLAB, ¿de acuerdo? Y aquí ya podemos trabajar con MATLAB directamente. Por ejemplo, el primer paso, ¿cuál sería? Pues lo primero que tenemos que hacer es cargar el modelo que hemos creado anteriormente con console. ¿Cómo hacemos esto? Pues eso se hace con la instrucción mphload. mphload es una función, una wrapper function, una función que nos da el servidor de console y la introduce en MATLAB. ¿De acuerdo? Y sirve para cargar un archivo que hemos creado previamente con el escritorio de console o de cualquier otra forma. Entonces, vamos a cargarlo. Ponemos el nombre del archivo, que lo hemos llamado Domain Activation LLMATLAB. Se me ha colado un punto aquí, sin querer. Bueno, bien, está cargando y ya lo tenemos cargado. Bien, este modelo ha sido cargado y se le ha asignado la variable model. Model, como ven aquí, es una variable abstracta que me representa el modelo de console multiphysics que hemos cargado dentro de MATLAB. Ahora, este identificador, esta variable que me sirve como identificador, la puedo modificar a voluntad, por ejemplo.
Bueno, vamos a crear ahora una nueva variable que va a ser los índices de los dominios que hemos creado. Por ejemplo, el índice va a ser 2, 3, 5 y 4. ¿De acuerdo? Bien, esto es simplemente un vector que creamos MATLAB es un vector de los índices que son, si nos fijamos aquí, son 2, 3, 5 y 4, en el orden en que queremos que se nos activen los dominios de acero con, con la temperatura de 500 Kelvin. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el nombre de la ciudad. Y ahora, pues nosotros podemos entrar, por ejemplo, si queremos ver nuestro modelo dentro de MATLAB, podemos utilizar la función de utilidad MPH Navigator, que nos abre, como vemos, en MATLAB, pues nos abre el modelo. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí tenemos este modelo de console, aquí lo que tenemos es una estructura del objeto del modelo que tenemos en MATLAB ya cargado. Entonces podemos, por ejemplo, aquí visualizar, por ejemplo, este es el bloque 1, como si se acuerdan, había un bloque 1, un bloque 2 y un array en la geometría. ¿De acuerdo? Pues aquí podemos acceder a a las propiedades, por ejemplo, del bloque. Si nos vamos aquí, vemos cómo en bloque 1 tenemos su longitud en el eje X, longitud en el eje Y, y son L, L y L medio. ¿Qué es lo que tenemos? Si se fijan, aquí L, L y L medio. Entonces, yo después en MATLAB puedo coger esta propiedad, que es Model Geometry Stature BLK1, y puedo copiar esto y lo puedo pegar aquí, ¿de acuerdo? Y tengo el identificador del bloque completo, ¿de acuerdo? O sea, entonces, cada nodo lo puedo llamar con esta estructura, ¿de acuerdo? Model está dentro de Geometry, dentro de los nodos de geometría hay una que se llama Geom1. Bien, estos de aquí, que parece son los tags, es la forma de llamar desde MATLAB a los diferentes nodos, a través de los tags, o digamos en español serían etiquetas. ¿Cómo puedo saber las etiquetas? Pues las etiquetas, si ven, aparecen, Geom1 es la etiqueta de esta geometría 1. Si tuviera diferentes geometrías, sí, es que claro, estoy cambiando, perdonen, pero estoy cambiando entre MATLAB y console y no lo están viendo porque, a ver, voy a compartir un momentito console para que vean lo que les estaba diciendo. Aquí ya tenemos otra vez el escritorio de console. Vemos como las etiquetas Geom1, BLK1, tenemos la etiqueta para cada nodo que nos permite llamarla desde MATLAB. ¿De acuerdo? Bueno, de todas formas, lo que vamos a volver otra vez a MATLAB. Emilio, perdona. Sí. Si lo deseas, lo que puedes hacer es compartir los dos elementos. ¿Se puede hacer los dos? ¿Compartirlo de la vez? Sí. Debería aparecerte en la zona de arriba un menú que pone compartir. Ahora, vale, ya lo conseguí. Gracias. Y así cuando cambies de uno al otro se mantienen los dos. Estupendo, ya estoy compartiendo las dos aplicaciones. Gracias. De nada. Bien, ahora tenemos los dos compartidos, mucho mejor. A ver, parece que se ha colgado, no sé por qué, da tanto cambio, se me ha colgado mal, la voy a abrir de nuevo. Efectivamente se ha quedado colgado.
Bueno, pues he tenido que cerrarlos y ya lo voy a volver a abrir. Demás, vamos a volver, entonces, mientras tanto, un poquito vamos a seguir mientras se hable. A ver. Bueno, ya lo tengo abierto. Vale, aquí, pero me ha enseñado así yo rápido. Bueno, ya tenemos un revés aquí de nuevo. MATLAB, y lo que vamos a hacer es voy al directorio donde tengo todo esto. Bien. Vamos a abrir un script de MATLAB donde tenemos... Bien. Tenemos escrito en este script pues lo que habíamos hecho antes en la command line de MATLAB. Como vemos aquí, esta primera línea, model MPHLOAD, lo que hace es cargar el modelo de MATLAB que hemos creado, era Domain Activation MATLAB. Aquí creamos la variable anterior y en esta, como ya hemos visto, el nodo de física es model.physics.ht. HT era el... HT es, como vemos, la etiqueta de la física de transferencia de calor en sólidos. Como pueden ver aquí en console, en el escritorio de console. Entonces, lo que hacemos aquí es, nosotros podemos utilizar esta sintaxis siempre que queramos referirnos a la física HT. Pero haciendo esto lo que hacemos es un shortcut, o sea, digamos, es asignarle a la variable HT asignar a la variable HT ese nodo de física. Bien. Después vamos a comenzar un bucle, o sea, vamos a utilizar el modelo de console dentro del bucle de MATLAB. Entonces tenemos un índice que va a ir desde 1 hasta 8. Vamos a coger K, que va a ir de 1 a 4 y después 1, 2, 3, 4, que es un módulo de I de 4 en 4. Y aquí, por ejemplo, en HT selection set 1 dominio índice K, lo que decimos es que en HT la selección, vamos a ir a console. ¿Vale? ¿De acuerdo? En HT cogemos 1, el dominio 1, que es el de cobre, y cogemos solamente el otro dominio, ¿de acuerdo? Que sería el dominio solamente el de cobre y el que corresponda para cada valor de I de los dominios pequeños de acero que hay arriba. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, dentro de HT, la ficha init2, ¿de acuerdo? Que es, como vemos aquí, init2, el valor inicial, pues aquí también tenemos que poner que la selección sea el número de dominio correspondiente. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos aquí, el comando en MATLAB que hace esto sería este de aquí exactamente. Dentro de HT, la característica init2, en la parte de selección,
establecemos que es dominio, que es DOM in cat, donde esto va cambiando de 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4. ¿De acuerdo? Y entonces vamos activando cada dominio. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es solucionar el modelo. En el estudio std1 hacemos run, ya que ejecutamos el modelo. ¿De acuerdo? Y bien, y después lo que hacemos es, pues, aquí lo que establecemos son, pues, resultados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí creamos una gráfica que es PC1, que es un grupo gráfico de una dimensión. Entonces, viendo esto, pueden ver cómo es la forma de acceder, ¿de acuerdo? De acceder a los nodos de console. Por ejemplo, con Model, Result, Dataset, aquí creamos un conjunto de datos que es un punto de nuestro dominio. Y aquí establecemos qué punto queremos, porque lo que vamos a hacer es medir vamos a registrar cuál es la temperatura en un cierto punto del dominio. ¿Vale? Ese punto es este central, un punto central que hay aquí. ¿De acuerdo? Que hay en medio en la parte de code. Entonces, ya podemos, y después podemos representar con mph-plot, podemos representar los resultados del modelo dentro de Manga. Entonces, podemos ejecutar el script completo y ahora mismo se está ejecutando la simulación en el servidor de console con el que está conectado Manga. Muy bien, tarda unos minutos. De hecho, como vemos, los primeros 2 minutos. Ha hecho la primera iteración de i. Y esto que representa, aquí tenemos, bien, en esta primera figura, como vemos, tenemos la temperatura en este punto representativo que estábamos viendo. ¿De acuerdo? Esto ya es una figura de MATLAB, es decir, que los resultados podemos ponerlos en MATLAB. Bien, las coordenadas bueno, en este caso las coordenadas de 3 puntos diferentes. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, en cada uno de los... Bueno, a ver, después veremos cuando acabe todo el bucle for n, veremos el resultado que está apareciendo en la figura 2. La figura 2 está haciendo un subplot donde para estas 8 iteraciones me está haciendo un gráfico de superficie donde me representa la temperatura. Bien, pues aquí tenemos los resultados. Aquí vemos como temperatura, claro, por ejemplo, el azul es un punto que está cerca, de la primera placa que aparece, que se activa caliente, que sería la de abajo a la izquierda. Y por eso crece inicialmente y después está abajo y vuelve a crecer cuando se activa otra placa que hay cerca. Lo mismo ocurre con la roja. La roja está en la otra esquina que inicialmente está apagada. Por eso inicialmente solamente se calienta un poco a través de la conducción y después cuando se activa el dominio que está cerca de él, su temperatura crece rápidamente. Y la verde, pues, es una que está en medio entre las cuatro, en la placa de cobre. Bien, aquí tenemos este subplot, pues tenemos una superficie, unos gráficos de superficie, como vemos cuando se ha activado cada uno de los 4 dominios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estos resultados, como ven, pues puedo utilizar el modelo dentro de una programación en MATLAB y representar los resultados también en MATLAB. Y esto está disponible para después hacer cálculos dentro de MATLAB de tratamiento, lo que quiera después hacer. ¿Vale? Bien, vamos a volver a la presentación. Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Bien, cuando hemos abierto console con MATLAB, lo que se abre es una ventana de MATLAB cliente y un servidor de console que está conectado. ¿De acuerdo?
Bien, el árbol del modelo que aparecía en el escritorio de console, ahora tiene un equivalente que es el objeto de modelo que está representado internamente dentro de MATLAB. Cuando nosotros cargamos el modelo, se nos crea un objeto de modelo, una estructura que es un objeto de modelo dentro de MATLAB que representa el mismo árbol del modelo que teníamos en MATLAB y que se llama con la sintaxis como hemos visto anteriormente, utilizando los tags de los nodos de MATLAB, perdón, de los nodos de console, del árbol de modelo en console. Como hemos visto también en MPH Navigator, no hace falta que nos sepamos la sintaxis de memoria. O sea, nosotros podemos abrir el MPH Navigator, nos sale una representación del objeto de modelo, y tenemos una estructura de modo donde viene el nombre de cada uno de esos nodos, cómo podemos llamar a esos nodos dentro de MATLAB. Incluso podemos copiar la sintaxis y pegarla dentro de nuestro modelo. Y también podemos ver qué propiedades podemos cambiar para cada característica del modelo. ¿De acuerdo? Nos sale a la derecha un listado de propiedades con su valor. Y ese valor lo podemos modificar con el comando set, que hemos visto en MATLAB. Bien, por eso es importante que si vamos a trabajar con console y MATLAB, pues activemos la opción de que se muestren los tags en el escritorio de console. Eso se hace, pues, arriba, donde hay una parte de visualización en el producto de modelo, pues elegimos que muestre también los tags, ¿de acuerdo? Y nos muestra los tags correspondientes a cada nodo. Bien, estos tags son únicos dentro del mismo grupo de nodos donde están. O sea que están únicamente definidos, no pueden ser para evitar efectivamente que no haya ambigüedades. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, igual que hemos hecho antes un modelo en console y lo hemos cargado, ese modelo de console, dentro de MATLAB para utilizarlo, en el ejemplo anterior, también podemos crear un modelo desde cero dentro de MATLAB, ¿de acuerdo? Eso se hace con la instrucción model util, que es la primera que tiene aquí arriba, model util, create y el nombre del modelo, model. ¿De acuerdo? Bueno, este model es el nombre interno del modelo. El name sería su name, el nombre de archivo, lo podemos especificar esto. Entonces vemos como hay una correspondencia biunívoca, ¿vale?, entre los nodos del árbol de modelo y las instrucciones que yo voy poniendo, que voy escribiendo en MATLAB. Entonces, aquí en estas instrucciones puedo crear, con create, puedo crear los nodos, y también puedo especificar, por ejemplo, puedo especificar los ajustes. Aquí tenemos para poner model param con la opción set, puedo escribir un parámetro que es L y que vale 9 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la mejor forma para comenzar a trabajar con console multifísica y MATLAB? Bien, hay una opción que es que yo puedo guardar un archivo, un modelo que he creado en el escritorio de console, lo puedo guardar en formato .m, o sea, en formato de un script de MATLAB. Vamos a ver dónde está esto dentro de MATLAB, dentro de console. Bien, imaginemos que yo abro un modelo cualquiera, por ejemplo, de la librería, da igual el que sea, por ejemplo, de la librería de modelos. Bien, aquí tenemos nuestro modelo establecido en console multifísica con su geometría, que está aquí, la física de electrostática, etcétera. Pues este modelo podemos guardarlo, como ven, como un model file for MATLAB. Bueno, lo puedo guardar, por ejemplo, aquí en esta carpeta que tengo de modelo y le doy a guardar. Bien, vámonos a MATLAB y vamos a abrir
Voy a cerrar este y voy a abrir este archivo .m y vemos cómo nos ha creado un modelo, nos ha creado un script con todas las instrucciones necesarias para crear ese mismo modelo que teníamos en console. ¿De acuerdo? Vemos que como primero ha creado el modelo, después ha puesto el path para el modelo. Bien. Ha creado, por ejemplo, aquí ha creado la geometría, un cilindro, la posición, la altura del cilindro. Vemos cómo aquí lo que hace es, a ese cilindro que ha creado, le ha puesto que el radio del cilindro es 10. ¿De acuerdo? Aquí que la altura del cilindro es 0,5. Entonces, esta forma de trabajar es muy buena para introducirse al uso de console multiphysics en MATLAB. Porque aquí yo puedo identificar cuál es la sintaxis que se ha utilizado para crear cada objeto. Por ejemplo, aquí vemos cómo puedo cambiar una propiedad del material. En este caso sería la capacidad calorífica a presión constante. ¿De acuerdo? Etcétera. Muy bien. Vamos a volver a aquí esta referencia. Y bueno, y también hay MPH2 para tener una ayuda, para donde nos vienen todas las instrucciones relacionadas para comunicar console multiphysics con MATLAB cómo se utiliza. Bien, entonces, como volvemos a lo de antes, cada modelo se define como una función, y aquí aparece esto es lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Cómo se crea, hay una instrucción para crear el modelo y hay una, pues por ejemplo, que está aquí para establecer los parámetros del modelo, que es con model parameter. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ya ha quedado claro cuál es la forma de trabajar y cómo se crean materiales con material.create, etc. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces rápidamente esto porque es lo mismo. Y simplemente pues hay también unas funciones que son de utilidades, de diferentes utilidades, que todas comienzan con MPH y lo que sea. Entonces, y le especificamos el modelo, cuál es el modelo, donde aquí el model es una variable que almacena mi modelo, que tiene almacenado mi modelo, y los argumentos que queramos cambiar. Por ejemplo, si queremos hacer un plot dentro de MATLAB de un gráfico que ya he creado dentro de nuestro modelo, pues lo hacemos con la instrucción mphplot. En mphplot ponemos model, el modelo que tengamos que representa la variable que representa nuestro modelo, y pq1 sería el tag de la ventana gráfica del modelo que queremos sacar en nuestra figura de MATLAB. ¿Vale? Etcétera. Entonces, hay una serie de grupos de todas estas funciones, cada una de ellas tiene, por ejemplo, mphload lo hemos utilizado, que es cargar un modelo de console de tipo MPH. Hay funciones geométricas, por ejemplo, para dibujar una geometría. Si quieres podemos probar estas. Voy a compartir otra vez MATLAB. Voy a ejecutar, por ejemplo, voy a cargar he cargado, he puesto, bueno, voy a poner, esto es, voy a guardarlo dentro de model, ¿de acuerdo? Y ahora puedo poner mph geom model y, a ver, no aparece, a ver, bueno, y aquí tenemos
en una figura, pues MPHFion lo que hace es mostrarme la geometría de vuestro modelo en una figura de MATLAB, como por ejemplo. Bien, pues este ejemplo de uso de las wrapper functions. Hay otras, por ejemplo, también para representar la malla. De la misma forma podríamos hacer un ejemplo con MPHMesh. Hay funciones para otras utilidades, para interpolar, por ejemplo, una variable en un cierto punto de nuestro modelo, etcétera. ¿De acuerdo? Y para postprocesado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, MPH+, lo que hace es MPH+ modelo y le digo una expresión, lo que me hace es calcular el máximo de esa expresión que le he dado de entrada dentro de nuestro modelo. Por ejemplo, la temperatura máxima, o temperatura mínima, o la temperatura media, con MPH-min, etcétera. Y también hay otros para obtener información del modelo. MPH Navigator, ya lo hemos visto, es muy útil porque nos da una estructura de cuál es el modelo que tenemos actualmente en el servidor de console conectado. MPH Search me permite buscar expresiones dentro del modelo, donde está en cada parte, etcétera. Bueno, también hay otra, aparte de esta funcionalidad de utilizar los modelos directamente en el grid de MATLAB, hay otra funcionalidad que es, como ven aquí, es escribir una función, crear una función MATLAB y llamar a esa función MATLAB desde el escritorio de console, como ven aquí en este ejemplo. Bueno, esto es más sencillo que lo que estábamos viendo antes, pero es muy útil porque muchas veces tenemos nuestras propias, imaginemos que hemos medido la propiedad de nuestro material y tenemos esa propiedad del material en funciones de MATLAB. Pues podemos llamarla a través para hacer las simulaciones, en el escritorio de console. Cuando hacemos eso, en el escritorio de console, lo que se hace es abrir una sesión de MATLAB automáticamente, console abre una sesión de MATLAB automáticamente cuando llama a esa función. Bien, este es aquí explica cómo se crea el nodo de función de MATLAB. Tenemos que dar los argumentos y el nombre de la función, los argumentos de entrada, ¿de acuerdo? Y establecemos los límites también para esos argumentos. Bueno, entonces, y hay muchos, simplemente vamos a ir ya rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Y nada más. Pues nada, espero que haya quedado más o menos con el sistema, el mecanismo de cómo se utiliza console con MATLAB. Y nada más, muchas gracias por su atención.